El 20 de junio del 2019, Olavini obtuvo un habeas corpus a su favor y dejó la prisión preventiva que tuvo por 70 días. 2 años después, aún no se resuelve su caso y el informático sueco Olavini reclamó que continúa la permanente violación a sus derechos. ¿Pero por cuánto tiempo continuará?, cuestionó el informático sueco. Su defensa ha rechazado las dilaciones a lo largo del proceso. Hasta la fecha, más de 3 semanas después de la audiencia, aún el juez no da a conocer su resolución sobre el recurso de habeas data solicitado. El pasado 22 de abril, el informático y su abogado Carlos Soria esperaban ya contar con una respuesta al recurso planteado en octubre del 2020, pero los días han pasado y aún no conocen la resolución. Con este recurso, Olavini quiere verificar si existe o no una orden judicial para los seguimientos de los que ha sido sujeto. Sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. Gracias, profe. 7 de la mañana con 11 minutos. Antes de arrancar con este tema, hoy en Ciudad Mitad del Mundo, que es además un lugar emblemático para Quito, para Pichincha, para el Ecuador entero, por todo lo que significa este punto, ¿no?, en el planeta que nos ubica a nosotros, los ecuatorianos, los pichinchanos y los quiteños, en el centro del mundo, del universo. Se va a vivir una jornada muy especial. Ya van a ver ustedes, se van a enterar en las próximas horas de las buenas noticias que tiene la prefectura de Pichincha y Ciudad Mitad del Mundo en materia turística, ¿no? Esto va a ser transmitido por las cuentas de la prefectura a través del Facebook Live. Van a poder ustedes ahí presenciar todo lo que se tiene preparado para la jornada de hoy, y no solo para hoy, sino en lo que se viene más adelante. Buenas noticias en materia turística para la provincia de Pichincha. Este es uno de los sectores, y recordarán ustedes que lo conversábamos hace unos días atrás con Verónica Sevilla. El turismo fue uno de los sectores, si no el que más, pero sí de los más golpeados por la pandemia. Obviamente nos encerramos y ya no pudimos viajar, visitar, conocer y demás. Entonces ahora el turismo tiene que convertirse en uno de esos grandes motores también de la economía para reactivar lo que es el empleo, la productividad, las visitas, los negocios, todo lo que tiene que ver con esta rama, los servicios, que es además un sector que tiene una cadena enorme, ¿no?, que va generando una dinamización importante. Así que en buena hora por Mitad del Mundo, en buena hora por la provincia de Pichincha y por la prefectura, que tiene preparado algunas cosas interesantísimas en adelante. Así que a poco se van a ir enterando. A ver, 7 de la mañana con 12 minutos. El caso de Olavini es uno de los tantos casos que nos hereda el gobierno de Lenín Moreno, en donde evidentemente hay una, posición bastante incómoda que adoptó el Estado en ese entonces. Hablamos de abril del 2019, cuando se da la entrega del ciudadano ecuatoriano australiano Julian Assange a las autoridades inglesas, que entraron de una forma absolutamente violenta a las instalaciones de la Embajada de Ecuador en Londres, que es suelo ecuatoriano además, a llevárselo detenido a Julian Assange, ¿no?, que es este personaje polémico, llamativo, que le reveló al mundo toda la serie de violaciones de los derechos humanos que cometía el gobierno de los Estados Unidos y sus fuerzas armadas en el mundo entero, en aquella escalada, ¿no?, que tuvo militar en Medio Oriente durante los gobiernos de George Bush y durante el gobierno de Barack Obama. Por eso es que a mí a ratos hay personas que me llaman mucho la atención cuando siempre le suelen dar ese beneficio de la duda a los demócratas. Terminan siendo prácticamente lo mismo que los republicanos, y a veces hasta peor, porque como ellos tienen, digamos, esa imagen de ser distintos, de ser más, alineados al tema del respeto de los derechos humanos, pero únicamente en el discurso, después terminan siendo peor, ¿no? Fíjense ustedes que, por ejemplo, y a pesar de toda la imagen negativa que tiene Trump, pero con Trump hubo una escalada guerrerista y armamentista muchísimo menor que en otros gobiernos, y Trump era un republicano medio con tintes fascistas, pero sobre todo en el discurso. De allá más de los hechos, el hombre hasta se había acercado a Kim Jong-un, ¿no?, al líder norcoreano. Pero
ahí está para el análisis también aquello, ¿no? Pero más allá de eso, lo que hizo Assange a través del portal de Wikileaks fue revelar, sean demócratas o sean republicanos, todas las violaciones a los derechos humanos que habían cometido las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con los prisioneros de guerra, ¿no? Sobre todo esos que les tenían encerrados en Guantánamo, y también todas las jugarretas políticas que habían armado sus embajadas en determinados países, incluido el Ecuador. Por eso, además, me parece que la memoria no me falla, que la embajadora de aquella época, por 2010, Heather Hodge, tuvo que abandonar el país porque se vio también envuelta en una serie de situaciones medio extrañas, escuchas y cosas por el estilo, ¿no? Ya gobierno de Rafael Correa, entonces que era además un gobierno que no era para nada alineado ni allegado a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, no al país sí, pero al gobierno no. Ese mismo día que el gobierno de Ecuador, en una de ese entonces del gobierno de Lenín Moreno, en uno de los tantos hechos bochornosos que cometió, decidió entregar a un connacional, pues que eso termina siendo Julian Assange, ya tenía la nacionalidad ecuatoriana, entregándolo a las autoridades y a la justicia del Reino Unido para que sea procesado. Recordar también que los delitos de carácter sexual de los que le acusaban a Assange fueron ya archivados, y queda únicamente esta duda, ¿no?, de si Assange terminará siendo, ¿no?, extraditado a los Estados Unidos, donde indudablemente su vida correría peligro. De hecho, ahora mismo su vida corre peligro porque su estado de salud, según entiendo, y esto lo hemos conversado en varias ocasiones con su abogado acá en Ecuador, el doctor Carlos Poveda, su estado de salud no es el mejor. Bueno, digo, ¿a quién le puede resultar estar bien o satisfacer estar encerrado o estar en la cárcel, ¿no? Y en esos días de abril de 2019, acá en Ecuador, el Ministerio de Gobierno, liderado en esa época por la señora María Paula Romo, decidió empezar una cacería de brujas y empezar a identificar supuestos hackers rusos que serían los cómplices, los allegados o qué sé yo a Julian Assange y a Wikileaks, y que estaban operando aquí en el país y que eran los que hackeaban y bloqueaban las cuentas oficiales y que se metían a las cuentas oficiales y no sé qué cuentos más metieron en aquella época. Y además de que decían que eran rusos los hackers, después decían que eran panas de Ricardo Patiño y que eran cercanos a la Revolución Ciudadana, y bueno, todo un cuento que se inventaron ahí María Paula Romo, Roldán, Michelena y todo ese grupito de impresentables que eran parte de la mesa chica y que eran los presidentitos que tuvo el gobierno de Lenín Moreno. Y detuvieron a Olavini, que en esos días estaba viajando, me parece que a Japón, a un torneo de karate, porque el hombre me parece que practica algún tipo de arte marcial, ¿no? Resulta que estaba viajando, tratando de salir del país a un torneo internacional de artes marciales, y es detenido, acusado de ser ruso y acusado de ser hacker. Resulta que no era ni ruso y que tampoco era hacker, que era un ciudadano sueco que residía en el país, que tenía sus negocios en este país y era un programador de computadoras, no era un hacker. Pero fue perseguido, fue detenido injustamente y fue además escrachado y fue expuesto, fue linchado en los medios de comunicación que aquella época actuaban como amplificadores de todas y cada una de las barbaridades que decían Romo, Michelena, Roldán y el mismo Moreno, ¿no?, que cada vez que abría la boca nos hacía pasar vergüenzas a los ecuatorianos. Bueno, acá los medios de comunicación se encargaron de publicar de todo, acusando a Olavini de ser un hacker, de haber estado actuando en complicidad con Olavini y de generar una serie de problemas a los sistemas informáticos del gobierno de entonces, del Ministerio de Defensa y de no sé qué más. Resulta que hasta el sol de hoy, la justicia ecuatoriana, y yo me imagino que deben tener un menudo problema, porque después de esto, siéntase don Olavini y su equipo de abogados, que son además dos extraordinarios profesionales del derecho,
como Carlos Soria y Pablo Zavala, que además de ser excelentes abogados son extraordinarios seres humanos, siéntanse en libertad de demandarle a la señora Romo, a Moreno y a todo su gobierno, ¿no? Porque menudo problema el que le dejó el gobierno anterior a la justicia ecuatoriana, que yo me imagino no tiene por dónde encontrarle una salida y una vuelta a este asunto. Porque no tienen de qué acusarle, porque no tienen cómo acusarle, y porque el delito del que le acusaron a Olavini en ese entonces es gravísimo. Es de haber atentado en contra de la seguridad del Estado ecuatoriano, y resulta que ahora no tienen cómo diablos culparle, y no tienen cómo diablos comprobar de lo que le acusaron, y le acusaron en rueda de prensa que fue publicada en todos los grandes medios de comunicación, y en donde a Olavini se encargaron de hacerle triza su vida. Y este pobre hombre ahora no puede ni siquiera salir del país para ir a visitar a sus padres, a Suiza. Ni puede salir a ninguna parte porque además tiene que cumplir con medidas sustitutivas o cautelares que obligan, creo que el uso de un dispositivo electrónico y la presentación periódica ante las autoridades judiciales. Yo no sé si todavía somos conscientes todos los ecuatorianos de el daño que le provocaron, y fíjense ustedes, a tanta gente y a un ciudadano extranjero como Olavini, que vino al Ecuador, quién sabe, con muchísimas ansias de invertir, con ganas de trabajar. Tengo entendido que él participaba y mucho en los campus party que se organizaban en Semexpo años atrás, cuando el Ecuador era un referente de la organización de eventos que tenían que ver con la tecnología, eventos internacionales, además de los que venía un montón de gente desde afuera. Este hombre que probablemente también en Ecuador se enamoró y decidió casarse o estar viviendo con una ecuatoriana y quedarse acá. Y de pronto es perseguido por la justicia de este país, y resulta que 2 años después la justicia de Ecuador no le puede dar una respuesta. Y están pidiendo los abogados que por favor a la justicia resuelva el caso, porque imagínense también lo que es estar gastando recursos por un lado, recursos económicos para él, porque tiene que gastar en abogado, tiene que quedarse acá sin poder salir, sin poder viajar, sin nada, pero además el desgaste anímico que debe haber sufrido Olavini y todos sus amigos, sus allegados durante todos estos 2 años. Y la justicia ecuatoriana no puede dar respuesta, insisto una vez más, ¿por qué? Por la tosudez y la torpeza de un gobierno que lo que quería, como bien dice don Víctor Caiza Luisa, es promover el odio, y promoviendo el odio, procesar a gente inocente, como fue el caso de Olavini. Y como el caso de Olavini hay un montón más que no eran acusados de hackers, pero que sí fueron acusados de rebelión armada, que fueron acusados de un montón de tonterías, que fueron acusados de actos de corrupción, con informes elaborados por un contralor ilegítimo, que ya veremos en dónde van a ir a parar, y que también yo me imagino que Pablo Celi tendrá que responder ante todas esas atrocidades que cometió en contra de tantas y tantas personas inocentes. Pero digo, acá la pregunta es el odio a una persona, el odio que le tenían los Ruptura, Moreno, Michelena y todos estos, Santiago Cuesta, el fallecido Augusto Briones, Eduardo Jurado, todo el gobierno de Lenín Moreno. El odio que tenían a una persona, Rafael Correa, valía la pena o vale la pena el sufrimiento de otras tantas personas inocentes. A mí me parece que no. Y se dedicaron a perseguir, y se dedicaron a odiar, y se dedicaron a lanzar veneno y a lanzar acusaciones en contra de, insisto una vez más, muchísimas personas inocentes, y que se encuentran ahora todavía en esta situación. Ojalá la justicia pueda hacer precisamente eso, y pueda darle eso a Olavini en los próximos días y semanas, cuanto antes, porque el hombre merece ya vivir en paz, y porque este país no puede seguir cargando con la culpa de malos gobiernos como el de Lenín Moreno y como el que lideró todo su equipo de trabajo, ¿no? Un gobierno que va a ser recordado por haber destruido varias instituciones de este país y por haber perseguido a personas totalmente inocentes, como es el caso de Olavini.